La diabetes es una enfermedad crónica que aparece debido a que el páncreas no fabrica la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, o bien la fábrica de una calidad inferior. La insulina, una hormona producida por el páncreas, es la principal sustancia responsable del mantenimiento de los valores adecuados de azúcar en sangre. Una de las principales causas del desarrollo de diabetes es la obesidad y el sobrepeso, y en México aumentó en un 30%. Diabetes tipo 1. Las edades más frecuentes en las que aparece son la infancia, la adolescencia y los primeros años de la vida adulta. Acostumbra a presentarse de forma brusca y muchas veces independientemente de que existan antecedentes familiares. Sus síntomas particulares son el aumento de la necesidad de beber y de la cantidad de orina, la sensación de cansancio y la pérdida de peso. Diabetes tipo 2. Se presenta generalmente en edades más avanzadas y es unas 10 veces más frecuente que la anterior. Por regla general se da la circunstancia de que también la sufren o la han dejado sufrir otras personas de la familia. Se origina debido a una producción de insulina escasa junto con el aprovechamiento insuficiente de dicha sustancia por parte de la célula. Diabetes gestional. Se considera una diabetes ocasional. Se puede controlar igual que los otros tipos de diabetes. Durante el embarazo, la insulina aumenta para incrementar las reservas de energía. A veces este aumento no se produce y puede originar una diabetes por embarazo. Tampoco tiene síntomas y la detección se realiza casi siempre tras el análisis rutinario a que se someten todas las embarazadas a partir de las 24 semanas de gestación. Los principales síntomas son frecuencia en orinar, fenómeno de la cama mojada en los niños, hambre inusual, sed excesiva, debilidad y cansancio, pérdida de peso, irritabilidad y cambios de ánimo, sensación de malestar en el estómago y vómitos, infecciones frecuentes, vista nublada, cortaduras y rasguños que no se curan o que se curan muy lentamente, picazón o entumecimiento en las manos o los pies, infecciones recurrentes en la piel, la encía o la vejiga. Además, se encuentran elevados los niveles de azúcar en la sangre y en la orina. Para Acontecer Médico, América Camacho. Muy buenas tardes, pues estamos ya avanzando con este tema. Ya ustedes han visto lo problemático que es esta enfermedad. Es una complicación, digamos, metabólica, pero que trae por consecuencia muchísimas otras complicaciones si no se cuida adecuadamente. Le doy la bienvenida a Ricardo Urzúa. Es un tema que desde hace mucho queríamos tratarlo. Hemos hablado muchas veces de lo que se deriva de la obesidad, de cuestiones renales, pero en el caso de la diabetes es prácticamente lo que está muy de la mano de la obesidad, y que a través de la diabetes, sobre todo cuando no está bien controlada, vienen una serie de factores que van a ir afectando y dañando cada uno de los órganos. La cultura, la prevención, el conocimiento de la misma enfermedad es algo que nos va a todos ayudar para prevenirla o en su momento para enfrentarla. Esta tarde el tema es de cómo enfrentar la realidad de la diabetes, esa evasión, negación que pueda haber, trae por consecuencia complicaciones también por indolencia, por indiferencia o inclusive rechazo al aceptar que se tiene una enfermedad que nos va a cambiar nuestro hábito, pero que todos podemos tener calidad de vida si nosotros queremos. Una gran experiencia esta tarde es la que tendremos en nuestro invitado. Él es maestro y es catedrático, un gran maestro con una gran calidad humana en la Universidad de Guadalajara, específicamente del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Ha sido el maestro de muchas generaciones de endocrinólogos en nuestro estado y, por qué no decirlo, en nuestro país. Y actualmente es de los maestros más respetados en endocrinología. Y le doy la más cordial bienvenida y que es realmente un honor tener aquí al maestro, al doctor Héctor Gómez Vidrio. Doctor, bienvenido. Doctor Ricardo, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todo su teleauditorio. Es un placer estar aquí con usted. Con todo gusto, a sus órdenes. Pues ya desde que nos habíamos visto por ahí en el radio ya no habíamos tenido posibilidades de platicar, doctor. Efectivamente. Pero había esa promesa y sobre todo, doctor, que hemos estado manejando pues cualquier cantidad de temas, de enfermedades. Y hay un común denominador y un disparador muy importante que es en el caso de la diabetes. Ajá. Entonces dijimos, bueno, ¿quién mejor para hablar de diabetes que el maestro Héctor Gómez Vidrio, ¿no? Hombre, muchas gracias, le agradezco sus conceptos totalmente inmerecidos. No, hombre, al contrario. Bien, doctor, pues estábamos viendo en lo que empezamos que América Camacho nos hizo este reportaje muy padre, y por cierto, felicidades,
Pero es cierto, realmente en México la diabetes, estamos hablando que son alrededor de 10 millones de personas quienes la padecen. De estos 10 millones, 2 millones no saben que la padecen. Esto es un problema en el que hay que hacer mucha campaña de prevención. Y bueno, está presente en el 21% de las personas entre 65 a 74 años. Su experiencia, doctor, ¿cómo ve en la actualidad en nuestro país con digamos, el hábito alimentario, los cambios en el estilo de vida? ¿Qué está pasando con la diabetes? Bueno, lamentablemente, a pesar de que se han hecho muchos intentos para lograr frenar esa incidencia tan alta de diabetes, lamentablemente sigue adelante. Y creo que paralelamente obesidad y diabetes se dan la mano, ¿no? Y pienso que efectivamente se debe en gran parte, en mi criterio, de que lamentablemente los enfermos diabéticos no logramos plenamente hacer conciencia de que ellos son diabéticos. Claro. El paciente se vuelve rebelde porque lamentablemente en términos generales es mal orientado. Cuando al enfermo se le hace el diagnóstico de diabetes y va y lo comenta con personas que no conocen, no tienen conocimientos suficientes, y siempre la expresión es característica. Ah, eres diabético, ya agarraste el mal de todos los males. Es una enfermedad que no se cura, es una enfermedad que te va a dejar ciego, que te va a afectar tus riñones, que te van a cortar una pierna. Entonces el enfermo piensa, pues tengo una catástrofe de salud porque me espera todo esto. En el fondo yo sé que soy diabético, pero no acepto que soy diabético. Creo que un aspecto fundamental, doctor, es lograr mediante un proceso educativo, el lograr que el enfermo no solo sepa que es diabético, sino que se acepte plenamente que es diabético. Exacto. Creo que la catástrofe de la diabetes efectivamente se viene cuando el enfermo diabético, no habiendo logrado aceptar que es diabético, no sigue las indicaciones, por consecuencia no se controla, y toda diabetes descontrolada automáticamente va llevando a las complicaciones que ya ahí se apreciaron. Y estas complicaciones son las que hacen que lamentablemente el enfermo diabético sí caiga en problemas muy serios, ¿no? Porque hay que hacer conciencia que el enfermo diabético bien controlado, permanentemente controlado, difícilmente va a presentar alguna complicación. Qué importante es. Creo que un gran aspecto, doctor, un gran problema es sobre todo la experiencia que uno tiene a través de muchos años de manejar enfermos diabéticos, es lograr que el enfermo diabético acepte sujetarse a un plan alimentario determinado. ¿Cuál plan alimentario? El que cada enfermo diabético necesita, puesto que no hay dos enfermos diabéticos iguales. No es ponerse a dieta, es que el enfermo diabético, aceptándose que es diabético, él tiene que respetar, que seguir un plan alimentario, que debe ser apropiado para cada paciente, con un determinado tipo de calorías, con un determinado porcentaje de hidratos de carbono, o sea, de azúcares, con un determinado porcentaje de grasas, de lípidos, así como de proteínas. Y por supuesto que el paciente debe seguir ese plan alimentario permanentemente, no cuando se acuerde. El enfermo diabético es muy usual, doctor, que por ejemplo, que es cumpleaños de la mamá, del papá que es diabético, y se le lleva un pastel normal. Ahora ya afortunadamente ya hay pasteles para diabéticos, pero llevan el pastel y ¿cómo van a dejar al papá o la mamá diabético sin probar ese pastel? Dale aunque sea un poquito, dice la gente, poco veneno no mata. Pues hombre, el paciente diabético acepta el pastelito y al día siguiente trae 300 o 350 de azúcar en sangre, ¿no? Cierto. El paciente diabético es invitado a una reunión, a una fiesta, y cree que puede dejar a su diabetes en la puerta, comer todo lo que quiera y a la salida recoger a la diabetes y no pasó nada. Y no pasó nada. Fíjese, doctor, que esto es importante recalcarlo porque en realidad es como quien se pone en un programa nutricional o hay problemas de obesidad, se requiere que toda la familia, principalmente que es el entorno cercano o la persona con la que se vive, etcétera, que comprenda, conozca también la diabetes y por supuesto que sea facilitador. Vamos al primer corte, doctor. Claro que y bueno, sí. en este tema vamos a estar tratando interesantes conceptos. Entre ellos, usted sabe realmente lo que es la diabetes, por qué se da, cuál es ese proceso que se rompe cuando en este sentido se diagnostica y también qué tipos de diabetes hay. Pues si no lo sabe, quédense con nosotros. Tenemos aquí al mejor especialista, el doctor Gómez Vidrio. Así que me da muchísimo gusto que nos acompañen esta tarde. Y bueno, pues regresamos, no tardamos nada. Continúen con nosotros. Ahora en México, Slimax,
Slimor, Slimor Masakai. Pierda peso, no pierda tiempo. Me parecen que 10. Bien, hablando de la diabetes, hay situaciones que la primera complicación es no aceptarla, como lo hemos visto. La segunda complicación es la negación, y esa negación, por supuesto, que va a hacer que se impida llevar un régimen, llevar un cambio en nuestros estilos de vida. Y en este sentido, no es nada más el paciente que la padece, sino que es toda la familia que en determinado momento debe de estar facilitándole la vida a la persona diabética. También es cierto que en ocasiones el mismo médico o las consejas o las vecinas o lo que se dice desinforman mucho lo que es la diabetes, y entonces se tiene como una enfermedad catastrófica, y esto lo único que hace es reforzar en el asunto de decir, yo no quiero vivir esto, mejor me hago como que no tengo diabetes y sigo mi vida normal, sigo tomando, sigo fumando, sigo comiendo lo que se me pegue en la gana, sigo con obesidad, no hago ejercicio, en fin, todo lo que no se debe hacer, se hace. ¿Por qué? Porque esa es parte de la evasión. Tenemos esta tarde, como les decía, y si nos acaban de sintonizar, al doctor Héctor Gómez Vidro. Él es jefe del Servicio de Endocrinología del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, pero también es maestro de muchas generaciones de endocrinólogos en nuestro país y en nuestro estado, por supuesto. Doctor, pues hablábamos acerca de lo que es educar en diabetes, educar en cada una de las enfermedades, que es uno de los objetivos de Acontecer Médico. Específicamente en el caso de la diabetes, ¿cómo nos los podría, ahora sí que con manzanas manzanitas y naranjas, cómo lo podríamos entender? ¿Qué es la insulina? ¿Cómo juega su papel la glucosa? ¿Cómo llega la glucosa a las células? Y qué es lo que sucede cuando en este caso la diabetes ya distorsiona todo este proceso. Mira, la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa muy compleja, y que el paciente diabético tiene que empezar por comprender que, a pesar de que se han dicho muchas cosas, muchos intentos, lamentablemente todavía la diabetes sigue siendo una enfermedad únicamente controlable, más no curable. Exacto. Por eso la importancia de mantenerlo controlado. El problema de la diabetes se adquiere fundamentalmente a través de factores genéticos hereditarios. Y hablamos sobre todo del tipo de diabetes mucho más frecuente, que es la diabetes tipo 2, que también la clasificamos como diabetes no insulino dependiente, porque este tipo de diabetes no depende estrictamente su control en la aplicación de la insulina. Desde luego que el problema genético hace que al llegar a determinada edad, y es variable en cada paciente, los genes que están presentes en las células del páncreas que fabrican la insulina empiezan a fallar, y eso hace que el páncreas pierda capacidad de fabricar la suficiente insulina, y por el mismo trastorno genético hace que esa poca insulina que fabrica el páncreas no actúa a nivel de la sangre y el resto de los tejidos, ya que los receptores son defectuosos, la insulina llega y no actúa. La insulina tiene que unirse a unos receptores para que pueda ingresar a la célula. Cuando esos receptores son defectuosos, por lo tanto la insulina no se une a su receptor y no entra a la célula. Correcto. Esto le llamamos el fenómeno de la resistencia a la acción de la insulina, que generalmente la diabetes tipo 2 se inicia precisamente por una resistencia a la acción de la insulina, y luego viene la falla pancreática. Se combinan los dos fenómenos, y por supuesto la hormona, la insulina, en efecto es la hormona principalmente encargada de regular las concentraciones de azúcar en la sangre y en los tejidos. Entonces no hay insulina, la insulina no actúa, y esta es la causa de que en la diabetes que el azúcar, la glucosa en la sangre se eleva. El enfermo diabético anda inundado de azúcar, pero en la sangre. Exacto. Y no entra a las células, y la glucosa es muy importante para todas las células, advierto, en concentraciones normales. Y aquí lo subrayo, que es muy importante. Las concentraciones normales de glucosa, o sea, de azúcar en sangre, deben oscilar entre 70 mínimo y 110 máximo. Hay enfermos diabéticos que ya son, y usted lo mencionaba hace unos momentos, enfermos que sí son diabéticos y lo ignoran. Pueden traer, por ejemplo, 130 de azúcar en sangre en ayunas. No tienen ninguna sintomatología, sin embargo, ellos ya son diabéticos. Exacto. Entonces, eso es muy importante advertirlo, y cuando un enfermo tiene antecedentes familiares diabéticos directos, ya no digamos cuando el papá y la mamá son diabéticos, el enfermo tiene que hacerse una evaluación. Y ya no digamos cuando se asocia también la obesidad. Exacto. La obesidad es una enfermedad también crónico-degenerativa, un problema muy serio, una auténtica epidemia de salud,
Yo espero que luego tengamos oportunidad de tratar el tema, porque es un tema muy interesante, la verdad es que sí vale la y pena. muy asociado precisamente a diabetes. Obesidad automáticamente empeora diabetes, y el control de obesidad automáticamente ayuda a controlar la diabetes. Entonces, ese es el problema de la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, que es la insulino dependiente y que es la que aparece en el niño o en el joven, en este caso la lesión de las células del páncreas que fabrican la insulina puede ser por otro origen, un problema de tipo inmunológico, una especie de alergia que lesiona a las células del páncreas y en este caso no se produce insulina. O bien en ocasiones la infección por algunos virus que pueden también lesionar totalmente la célula y no se fabrica la insulina. Interviene, pero secundariamente, el factor genético. Pero el factor inmunológico y el factor viral son los causantes de una diabetes tipo 1, que aquí el páncreas no secreta insulina y por eso le llamamos diabetes insulino dependiente. Correcto. En este caso, el niño, el joven, tiene que aplicarse la insulina y estársela aplicando para reponerla, digamos, de por vida. Exactamente. Doctor, pues hay un concepto que ahorita me gustó mucho y nosotros hemos combatido mucho y estamos previniendo y creando esa cultura de atacar de lleno y de fondo la obesidad. A veces se piensa que es simplemente algún tipo de trastorno alimenticio, pero creo que esa definición de enfermedad crónico-degenerativa, creo que eso es importante, que una persona obesa sepa que es una enfermedad, que no es algo, digamos, por sus malos hábitos, una cosa negativa, sino que simplemente su metabolismo tiene alguna disfunción que obviamente le está haciendo que no pueda metabolizar todas las grasas o carbohidratos, en fin. Eso creo que es un concepto muy interesante. Quiere decir que entonces que el hecho de prevención, si se le pudiera llamar, quitando el factor genético para la diabetes, el combatir la obesidad, podríamos decir que es una forma de prevenir la diabetes, ¿no? Efectivamente, sí es muy importante. Siempre la obesidad predispone al desarrollo de diabetes y el control de la obesidad naturalmente va a lograr que se prevenga en gran parte el Doctor, desarrollo una de persona diabetes. que no tenga, digamos, la carga genética, ¿puede desarrollar diabetes por el simple hecho de tener obesidad? Sí, efectivamente, influye mucho el factor genético, hereditario, pero por supuesto que también la obesidad fomenta mucho la diabetes. Y le voy a decir por qué es fácilmente. Yo hablaba de los receptores a la acción de la insulina. El tejido grasoso no tiene receptores a la acción de la insulina. Y cuando el enfermo obeso, que ahí está el problema real, yo le llamo una especie de intoxicación grasosa interna, porque la grasa en abundante se vuelve resistente a la acción de la insulina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Un fenómeno muy lógico. Cuando el páncreas secreta cierta cantidad de insulina, pero esa insulina no actúa, el páncreas interpreta que no está fabricando la suficiente cantidad de insulina. Correcto. Entonces se pone a trabajar más, secreta más insulina intentando corregir el problema. Pero es un círculo vicioso porque el páncreas fabrica más insulina, pero insulina que sigue rebotando en la sangre y en los tejidos. Y el páncreas fabrica más insulina. Esto lleva a la hiperinsulinemia, o sea, aumento de la insulina en la sangre, que es uno de los mecanismos a través de la obesidad provoca muchas complicaciones. Pero también, como el páncreas en el paciente obeso está siendo forzado a trabajar excesivamente, todo órgano que trabaja en exceso al paso del tiempo se agota. Claro. Y entonces empieza a perder capacidad para producir insulina. Por ese mecanismo la obesidad lleva a la diabetes. Se me hace interesante ese punto, no lo había escuchado. Vamos al corte y doctor Gómez Vidrio, me gustaría que luego de regreso nos dijera más o menos en este caso qué hacer o cómo se puede diagnosticar o qué tipo de estudios se puede hacer para anticiparse y sobre todo a tiempo empezar a abordar de lleno lo que es la diabetes o en este caso problemas con la cuestión de insulina. Bueno, regresamos, no tardamos, nomás les quiero decir, hay 5 valoraciones. Si usted tiene una diabetes que no está controlado, que no logra equiparar los niveles de glucosa, llámenos aquí el doctor Gómez Vidrio, nos va a dar 5 valoraciones gratuitas para esos casos que ya están un poco complicados o multitratados. Llámenos al 3719-9763 en este momento y vamos al corte y regresamos. B&Shape ahora en México te ayuda a formar músculo, aumentar tu energía en sus presentaciones chocolate, vainilla y próximamente fresa. B&Shape.
Bueno, hablar de problemas de diabetes, entonces, el primer mensaje que quisiera que nos lleváramos esta tarde es que no se pierde la vida, no se pierde la calidad de vida si hay la voluntad de no pretender evitar todas las medidas que se deben de hacer. Por supuesto que hay un cambio en el estilo, hay un cambio en los hábitos, pero esa disciplina que se requiere para combatir la diabetes empieza primero en nosotros y en nuestro entorno. También, por supuesto, es el hecho de poder estar bajo la asesoría de un médico especialista, un médico que tenga esa digamos, sensibilidad de no transmitir que es algo catastrófico, sino que más bien que sea una consulta y una orientación que sea propositiva. Creo que esto es algo muy importante porque también el factor psicológico ya estamos viendo que juega un papel muy importante también en la cuestión de la diabetes. Y bueno, pero ¿cómo diagnosticarla? ¿Cómo poder saber si esta diabetes está ya controlada o está incontrolada? Bueno, antes de regresar con el doctor Gómez Vidrio, les quiero comentar que tenemos esas 5 valoraciones. Si ustedes ya han tenido varios tratamientos, siguen con ese problema, digamos, de estar totalmente descontrolados, llámenos al 3719-9763, con gusto tendremos estas 5 valoraciones con el maestro Gómez Vidrio y que al mismo tiempo sea una segunda o por qué no una tercera opinión. Doctor Gómez Vidrio, nos decía esa situación del círculo vicioso que se genera con la cuestión de la insulina o la resistencia a la insulina. ¿Cómo romper, pero también cómo primero diagnosticar si se está sucediendo ya una situación ya cada vez más complicada? ¿Hay algunos exámenes? ¿De qué manera se puede anticipar y sobre todo llegar a tiempo, ¿no? De decir, estamos en tiempo antes de que empiecen daños orgánicos? Yo creo que con el diagnóstico debemos tomar en cuenta lo siguiente, el aspecto clínico es fundamental. Primero, investigar si el paciente tiene antecedentes familiares diabéticos, ya digamos directo, que claro. Eso es altísimo en nuestra población. Sí, la población mexicana tiene una incidencia muy alta de diabetes, lamentablemente. Entonces, después de esto, ir a la clínica, ¿cuáles son los síntomas característicos que un enfermo diabético va a presentar? En primer lugar, que en efecto el paciente empieza a notar que orina más abundantemente y mucho más frecuentemente, lo que le llamamos la poliuria, hipolaquiuria. Luego, aunado de esto, como el paciente está perdiendo muchos líquidos a través de la orina, el paciente tiene mucha sed para recuperarlos. Y luego, como la insulina tiene una acción que dentro, aparte de mantener los niveles normales de azúcar en sangre, tiene otra acción que es muy importante, que es la de evitar la destrucción de las grasas. Por eso, cuando el enfermo diabético no tiene suficiente cantidad de insulina, las grasas se destruyen. Y esto hace que en efecto el enfermo vaya perdiendo peso. El paciente se siente cansado y estos son los síntomas clásicos iniciales. Claro. Con estos antecedentes, si hay necesidad de recurrir a la paraclínica, o sea, los exámenes que hay que practicar a un enfermo que se sospecha tenga diabetes. El primero es una glucemia, o sea, la determinación de azúcar en sangre en ayunas. Advirtiendo, yo he visto muchos enfermos obesos que traen, por ejemplo, 90 de azúcar en sangre. Sin embargo, se pasa al otro examen que se le llama, o bien la glucemia postprandial, que es determinar el azúcar basal en ayunas, y luego 2 horas después de un desayuno cargado en azúcares. Y el otro examen, que es un poco más preciso, es lo que se llama la curva de tolerancia a la glucosa. Consiste en que el paciente va al laboratorio, le toman muestra de sangre en ayunas, le dan a ingerir un líquido que es la glucosa, 75 gramos de glucosa, un líquido muy azucarado, y posteriormente a eso se le vuelve a tomar muestra de sangre a la media hora, nuevamente 1 hora después y nuevamente otra hora después. Es una curva en donde cuando el páncreas del enfermo diabético ya empieza a fallar, no responde adecuadamente y por lo tanto no regresa a las cifras normales. Es una curva de tipo alterada y esto es muy importante. El otro examen consiste en la medición, sobre todo cuando inicia la diabetes, la determinación de la insulina en la sangre conjuntamente con la glucosa. Se saca un índice que se llama el índice de Homa y cuando el índice de Homa está alterado, esto lleva a comprobar que ya hay resistencia a la insulina y que es el primer paso hacia el desarrollo de una diabetes. Creo que usted mencionó un factor que es muy importante, que es lo referente al factor psicológico. El estrés, todo enfermo diabético debe entender que todo estado de estrés automáticamente empeora diabetes. Es muy frecuente que los enfermos diabéticos nos digan, yo me hice diabético a consecuencia de un susto. ¿Cierto? Él ya era diabético. Traía una diabetes enmascarada, como yo decía, a lo mejor 130, 140, sin ocasionarle ninguna sintomatología.
El enfermo pasa un disgusto, un coraje, un susto y luego, o bien se va a operar. Es muy frecuente que en las salas de los pacientes que se van a operar, luego resulte que sean diabéticos cuando no tenían ninguna noticia que El fueran disparador diabéticos. es el estrés. ¿A qué se debe esto? Es muy sencillo. Cuando nos estresamos no podemos evitar que nuestras glándulas suprarrenales, son dos glándulas que están en el polo superior de cada uno de los riñones. Durante el estrés, estas glándulas suprarrenales automáticamente secretan las llamadas hormonas del estrés. Una es la adrenalina y otra es el cortisol. La adrenalina en el enfermo diabético tiene dos acciones muy importantes. Una, la adrenalina neutraliza la acción de la insulina. Y la otra, la adrenalina hace que el hígado se comprima. Y el hígado, como una esponja, es un importante almacenamiento de reserva de azúcar. Exacto. Y cuando el hígado se contrae, lanza mucha azúcar a la sangre. Y esto explica que el azúcar se eleve y la diabetes se descontrole. En cuanto a la otra hormona, que es el cortisol actúa metabólicamente transformando proteínas en azúcar. Entonces, no se puede evitar que durante el estrés, estas llamadas hormonas del estrés se secreten abundantemente, claro. Y por eso el enfermo diabético con una diabetes oculta luego se manifiesta. Y el enfermo que ya es diabético automáticamente va a empeorar su diabetes. En la práctica, todo enfermo diabético cuando sufre un estrés debe acudir con su médico para ver en qué grado hubo descontrol y ver si de no se diabetes está disparando. Y ajustar el tratamiento, por supuesto. No, pues está excelente. Doctor, le comentaba que nosotros estamos haciendo constantemente este tamizaje y nos queremos anticipar a través de la prevención y en este sentido es justamente esto. Me gustaría, si nos permite, doctor, vamos a pasar un video. Tuvimos nosotros ya una brigada, nuestra tercera brigada en Plaza del Sol, no sé si lo recuerden, y bueno, tenemos por ahí algo de lo que estuvimos viviendo en Plaza del Sol en esa fecha. Bueno, estamos aquí con el doctor Alejandro Ortiz Covarrubias, que también es ya un fan de estas brigadas y ha participado y nos ha estado apoyando. Y bueno, primeramente me gustaría, doctor, antes que nada, qué gusto que nos sigues acompañando en este proyecto. A mí también me da mucho gusto estar aquí con usted, Ricardo. Gracias nuevamente. Y perfecto, doctor. Bueno, sabemos que tu especialidad es medicina interna y eso nos da también una gran ventaja de tener una brigada donde tú puedas también apoyar a las personas, no nada más relacionadas con las cuestiones de sus exámenes, sino orientarlas hacia qué especialista deben de ir o inclusive que tú mismo los puedas orientar y tratar cuál es su problemática que se les pudiera haber detectado en esta brigada. ¿Qué opinas de esta labor que hemos estado haciendo en conjunto y que tú ya perteneces también a este gran equipo de Acontecer Médico? ¿Qué opinas de nuestra tercera brigada? ¿Cómo ves pues lo que hemos caminado ya juntos? Parece como que ha ido creciendo, ¿no? La primera vez fue algo medio experimental, no tenemos mucha idea realmente ni nosotros mismos de qué era lo que íbamos a hacer o ofrecer. En la medida que el tiempo ha ido transcurriendo, ahora encontramos ya cuáles son los huecos, cuáles son los nichos de interés de la gente, qué es lo que la gente busca y ahora sabemos nuevamente, o más bien dicho, hemos reforzado, ya sabemos qué vamos a llevarle de información, ya sabemos qué tipo de servicios estamos ofreciéndoles, qué tipo de servicios les vamos a dar y sobre todo hacia qué tipo de problemas estamos enfocando estas brigadas. Eso es un avance importante apenas en 2 años prácticamente. Y bueno, me interesaría mucho algo que eres pionero, estás haciendo la primer clínica de pie diabético y de neuropatía, un padecimiento muy capacitante para las personas que padecen de diabetes, considerando que somos pues un país de obesidad con un alto grado y un alto porcentaje de diabetes también ya como parte de nuestra esencia. ¿Cómo has visto en tu clínica Podius que has hecho este protocolo para evitar amputaciones, sobre todo actuando a tiempo también mediante la prevención, pero un tratamiento integral? ¿Cómo va digamos, este protocolo? ¿Cómo lo han aceptado las personas? ¿Lo siguen? ¿Lo dejan? ¿Qué hace falta? La respuesta de la gente en términos globales ha sido buena, aunque lenta, pero consistente. No hemos tenido ningún mes que hayamos visto a menos pacientes que el anterior. O sea, hemos ido creciendo. Muchos de esos pacientes tenemos el gusto de decir que están notablemente recuperados y han sido probablemente la fuente más importante de recomendación para nuestros servicios. O sea, nos hemos presentado con ellos como tarjeta de presentación. Es un año prácticamente desde que iniciamos con todo esto y las expectativas de crecimiento se mantienen. No hemos logrado la meta todavía que nosotros queremos lograr, llegar a una gran cantidad de masa de población, pero de manera lenta pero sostenida, te repito, hemos ido
creciendo, sobre todo con la gran recomendación de los pacientes a quienes hemos atendido, que han encontrado un beneficio significativo en sus molestias y que han sido la forma en que muchos otros que no nos conocían han llegado con nosotros. La otra, evidentemente, ¿no?, la promoción abierta en grandes lugares públicos como este, de donde afortunadamente ya ayer mismo, en cuanto iniciamos, ya tuvimos 2 pacientes que nos visitaron de aquí, de la brigada. Ojalá que así siga siendo esto. Perfecto, pues muchas felicidades y continuamos con esta brigada. Estamos teniendo, digamos, otras áreas que en el caso de pie diabético pronto tendremos un programa porque es un problema muy severo que a veces no se diagnostica a tiempo y desafortunadamente se llegan a amputaciones que no deben de suceder. Entonces, bueno, estén al pendiente, pero continuamos con nuestra brigada aquí en Plaza del Sol. Una brigada pareciera que es algo latoso, que es algo tardado, y tenemos aquí a Margui, que es la nutrióloga del Centro de Atención Nutricional Freseños Cavi. Ella está a cargo de este centro, donde justamente se pone bajo este programa nutricional cuando una persona ya se le detecta que tiene un problema con su riñón. Margui, me da muchísimo gusto que sigas en este gran equipo que hemos hecho en conjunto. Y bueno, primero que nada, tu opinión, ¿cómo has visto esta brigada? Pues la verdad sí hemos visto que hay bastante respuesta, aunque está haciendo mucho calor, bueno, la gente sigue llegando, pero esto es muy importante porque esto es como prevención, ¿no? Entonces es importante que le demos seguimiento. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, el procedimiento es que tienen que llegar, se registran con mis compañeras, ya que tienen las compañeras los datos de la persona, el siguiente paso es la toma de presión. El siguiente paso es la toma de glucosa, que es, bueno, es un pequeño piquetito en el dedo. Y el siguiente paso es, bueno, se les da un vasito totalmente estéril y lo tienen que llenar con orina. Y ya, el siguiente procedimiento, vienen con mis compañeras y bueno, aquí se hace la prueba de lo que es las proteínas en orina, que es, bueno, todas son importantes, pero esta es más importante porque aquí es donde detectamos un problema renal, ¿sí? El siguiente paso, bueno, ya toda persona que sale ya con algún daño se vuelve a regresar con mis compañeras y se les da una atención gratuita con un médico y con la nutrióloga. Una vez que se detecta, y es algo que estamos nosotros haciendo, no nada más detectando, también lo estamos derivando con los médicos, y en este caso hay un programa nutricional que tú lidereas, que tú lo manejas, y qué importancia es la nutrición una vez que ya el riñón está empezando a padecer algún tipo de disfunción. Bueno, lo más importante sí es el tratamiento nutricional, porque bueno, igual aunque se le dé muchos medicamentos a la persona o al paciente, si no hay un tratamiento nutricional no hay mejoría. El tratamiento nutricional es la base para que la persona pueda mantener su función renal. Pues muchísimas gracias, Margui, esperemos seguir contando con su apoyo en más brigadas. Gracias, hasta luego. Importante. Bien, pues estas son nuestras brigadas, a la cual ya próximamente les vamos a dar fecha para la siguiente. Ya la estamos preparando y créanme que hemos tenido una respuesta enorme. Todos los pacientes, que fueron alrededor de 500 pacientes, actualmente se les hace la convocatoria para que, de acuerdo a los resultados, ya sea que se comuniquen con nosotros o que inclusive ya sean derivados al especialista que los debe de atender. Y nosotros, pues es la forma en la que estamos también aportando esta prevención adecuada y a tiempo de todas las enfermedades. Hablábamos de las complicaciones, pero bueno, antes de entrar en detalle de las complicaciones de la diabetes, que más bien se pueden prevenir y se pueden también, digamos, amortiguar si cambiamos de muchas situaciones que hemos ya hablado, entre ellas la dieta, el ejercicio, etcétera. Pero bueno, la realidad de la diabetes estamos viendo esta tarde que no es tan catastrófica como pareciera, que hay muchas posibilidades y lo único es aprender a vivir con una enfermedad que nos va a hacer que, digamos, tengamos algunas restricciones en algunas áreas. Pero fuera de esto, la verdad es que podemos comer 1000 cosas, se pueden alimentar perfectamente bien y tener una calidad de vida pues muy buena. Doctor Gómez Vidrio, hablamos entonces lo que es educar en diabetes. Esto yo creo que hace mucha falta a todos niveles. Inclusive creo yo que es un mensaje para las nuevas generaciones de médicos, inclusive usted como maestro
doctor, creo que es importante el hecho de que venga esa empatía y esa situación del abordaje al paciente, pero sobre todo la información muy a detalle, porque se le dice, no, no puedes hacer esto, vas a prescindir del otro, ya no vas a poder vivir igual, ya no, o sea, entonces les presentan una situación realmente catastrófica, pero nunca le dicen lo que sí pueden comer, que pueden comerse su carne, que pueden comerse sus proteínas, que, en fin, siempre y cuando se estén checando que no tengan problemas ya en su riñón. Entonces, la clave del asunto aquí, o la regla principal del juego es controlar la glucosa. ¿Cómo podríamos en este caso educar en diabetes o cómo podría usted en este momento darles un mensaje de educación, de orientación, tanto a los médicos como a los pacientes, doctor? Bueno, fundamentalmente entendiendo y aceptando lo que es la diabetes. Y yo subrayo que también es fundamental no solo que el propio enfermo diabético lo conozca y acepte que está enfermo de diabetes, sino también la familia. Totalmente. Porque yo he tenido a muchos pacientes que me dicen, sí doctor, ya entendí, ya me explicó lo que yo debo comer, lo que no puedo comer, pero resulta que llego a mi casa y mi señora me dice, no, yo que te voy a preparar a ti una alimentación especial, yo aquí hago de comer y tú comes lo que buenamente quieras. Cierto. La familia, la señora en este caso, no está entendiendo y no está aceptando que tiene a un esposo, a un familiar que es diabético. Correcto. Entonces sí es muy importante que los médicos le dediquemos tiempo a los enfermos diabéticos. Yo estoy consciente y lo he experimentado que lamentablemente en las instituciones oficiales de salud, por el exceso en la demanda de pacientes, no hay tiempo de dedicarle al paciente para su proceso educativo. De ahí el por qué es tan importante que en todo sitio donde siquiera se pretenda manejar diabéticos, debe haber un club de diabéticos. En este club de diabéticos es donde se brinda la educación al enfermo diabético y a sus familiares. Sin embargo, una exhortación para que el médico durante la consulta sí le brinde, aunque sea los aspectos fundamentales, sobre este proceso educativo que tiene ese fin, lograr finalmente que el enfermo diabético conozca su enfermedad, en primer lugar, y en segundo, que es más importante, que acepte que la tenga y transmitir el mensaje a la familia. Creo que esto es fundamental. Pero además, doctor, en ese punto, si me permite comentar, hay familias que son obesas todas, o sea, claro, hay uno que ya es diabético, pero voltea uno a ver al resto de la familia y el papá, mamá, los otros hermanos, todos son obesos. Entonces, de alguna forma, no les cae nada mal el que todo el mundo entre en un régimen alimenticio preventivo. Por supuesto. Y es más, también aprovecho, doctor, para señalar que la obesidad también tiene un fondo genético hereditario importante. Por eso hay familias, a nosotros nos dicen, bueno, es que yo tengo 5 hijos y de esos 5 comemos lo mismo, hacemos lo mismo, y de los 5 hijos resulta que 2 están obesos y 3 no. ¿Por qué? Exacto. Lo que pasa es que los que son obesos adquirieron el factor genético hereditario que, sumado al descontrol en los factores de medio ambiente que rodean a esos pacientes, se fomenta la obesidad. Claro. El individuo que no trae esos genes que provocan obesidad, y ahora sabemos que hay alrededor de 700 genes que intervienen participando en la obesidad, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta mucho también el factor genético hereditario en relación a la obesidad. Por eso se asocian tan frecuentemente obesidad y diabetes. Claro, las complicaciones de la diabetes, doctor. Con todo gusto, mire. Hay que advertir que un enfermo diabético que se mantiene permanentemente controlado, insisto, difícilmente va a desarrollar estas complicaciones. El enfermo diabético que no se mantiene perfectamente controlado, bien sea periódicamente o permanentemente descontrolado, irremediablemente temprano o tarde va a ir desarrollando estas complicaciones, que son los que realmente merman la vida del paciente diabético. Complicaciones oculares, la retinopatía diabética, las cataratas, el glaucoma, que es aumento de la presión dentro del globo ocular, la nefropatía diabética, las lesiones al riñón, que es la llamada nefropatía diabética, que la mayoría de los pacientes que desarrollan insuficiencia renal son de origen diabético a través de una nefropatía. Fíjese, doctor, que en ese punto de la nefropatía diabética estábamos viendo, el coordinador del área de nefrología de la Secretaría de Salud nos dice que específicamente a nivel mundial, bueno, Jalisco 45% de los diabéticos van a caer aparente o están cayendo en insuficiencia renal. Y a nivel mundial la media es del 25%. Por esta razón también en nuestras brigadas, doctor, hemos estado haciendo la detección temprana de proteínas en orina. Hacemos un examen general de orina ahí mismo y el paciente ya en ese momento ya sabe si está correcto, se va tranquilo, y si no, entonces ya le decimos qué
qué paso sigue. Me gustaría que viéramos esta última cápsula que tenemos de esta brigada, donde también estamos realizando exámenes generales de orina también. Bueno, pues una parte fundamental en las brigadas es quienes hacen esta atención al público, quienes hacen el piquetito en el dedo, les toman la presión arterial y el trato. La verdad, yo quiero felicitar a todo el cuerpo de enfermeras que nos está aquí apoyando en cada brigada y principalmente, bueno, Silvia, quien es la coordinadora del área de enfermería, pero que también queremos que, además de hacerle un reconocimiento, pues que nos platiques qué opinas de esta brigada. Silvia, muchas gracias por apoyarnos siempre. Gracias, doctor. Pues, ¿qué puedo decirles? Es importante este tipo de brigadas para que llegue a la gente, llegue al pueblo y ellos se concienticen de que cada día esta enfermedad va en aumento y siendo unas brigadas gratuitas les dé la oportunidad de detectar oportunamente este problema que cada día está aumentando. Vemos los hospitales llenos de pacientitos, ya no hay lugar para ellos. Una vez que el riñón se daña, pues viene la diálisis y la verdad es un cambio de vida muy diferente a como la tenían acostumbrada. Cambio de vida donde a veces es desgastante la forma de dializarse, el paciente cambia por completo su estilo de vida. Entonces es importante que la gente poco a poco se vayan concientizando y pues que nuestro país es un país que no tenemos cultura en el autocuidado y que poco a poco con este tipo de brigadas pues vamos llegando a más población. Exactamente, esa es la finalidad. Y bueno, Silvia, el hecho de que una persona venga con ese temor, con esa situación, muchos inclusive a veces no quieren entrar a la brigada porque dicen, es que yo no quiero que vayan a detectar algo. ¿Ustedes qué han captado que el paciente comenta cuando ya lo están haciendo y más cuando tiene algún resultado desfavorable? Es el temor de todos los seres humanos sentir que tenemos una enfermedad, pero normalmente les explicamos, les decimos que es mejor que si ya tiene el daño, pues se le detecte a tiempo para que sí, más oportunamente pueda tener tratamiento y prolongar más su llegada a la diálisis con tratamientos alternativos como hay ahorita actualmente. Bien, pues entonces me da de veras mucho gusto, hemos trabajado muy a gusto con ustedes y pues la verdad una felicitación, Silvia, y pues que nos sigan apoyando en estas brigadas. Con mucho gusto lo haremos, doctor, y ojalá y se repitan más continuamente para así la población tenga la oportunidad de estar más al pendiente de su salud. Gracias, doctor. Muy bien, bueno, pues seguiremos en esta brigada, ya más adelante le daremos los resultados y bueno, ojalá que en las siguientes cada vez tengamos más y más personas que asistan. Muchas gracias. Bien, pues estas brigadas, estábamos platicando aquí con el doctor Gómez Vidrio, nos dejan siempre un excelente sabor de boca. Conocemos muchas personas, las saludamos, convivimos con ellas durante estos 2 días. Viene a la próxima, estén muy al pendiente. Y aparte de esto, créanme que cada vez más estamos acercándonos a que cada paciente que nosotros ahí les detectemos, le podamos dar una facilidad para que pueda tener su tratamiento y su control en cualquier enfermedad que en un momento dado podamos detectarle. Y la intención es ampliar, ya próximamente vamos a tener también sobre daños en los ojos, que también es algo muy importante, van a ir oftalmólogos y una neurooftalmóloga que también ya estuvo en el programa y ya aceptó, también va a estar ayudándonos a checar con mucha anticipación cualquier complicación que pueda haber. Pues, ¿cómo ve, doctor, esta labor que estamos haciendo? No, felicidades, muy bien, magnífico. Muchísimas gracias. Creo doctor. que realmente todo lo que sea en beneficio del enfermo diabético, que como le decía es una enfermedad crónico-degenerativa que es bastante frecuente, ¿no? Yo me atrevo a decir que ya creo que de la población mexicana por lo menos alrededor del 45-50% son diabéticos y sería mucho más alta la incidencia porque, como usted lo mencionaba tan atinadamente, muchos enfermos diabéticos son diabéticos y lo ignoran. Exactamente. Por eso yo exhorto, insisto una vez más, todo enfermo, toda persona que tenga antecedentes familiares diabéticos, abuelitos, tíos, papá, mamá, hermanos, y que se aúne a la obesidad, tienen que acudir con el médico para su revisión. Y yo aprovecho también para señalar lo que se desconoce. La diabetes es una enfermedad 100% endocrina. Okay. Porque el problema está en el páncreas endocrino precisamente y depende de factores hormonales, que pueda ser manejada por otro tipo de médicos, ¿se acuerda? El médico internista sobre todo, pero preferentemente por el médico endocrinólogo. Claro, por supuesto. Yo creo que ese es un punto importante y ya hacia la recta final del programa, doctor, bueno, ya hemos hablado que la persona no se va a curar, pero sí se puede controlar y puede vivir toda su vida sin ninguna complicación si esa persona lo desea. ¿Cuál sería en este caso recomendaciones o qué tipo de tratamiento, cómo se recomienda el abordaje
en el sentido a mí me gustaría, tanto antes de que venga el diagnóstico, o sea, qué hacer antes para estar monitoreando de que no se está presentando la diabetes, y ya que se tiene, ¿cómo sería el abordaje para los pacientes con diabetes? Creo que en el aspecto preventivo, doctor, es fundamental el mantener el peso, evitar el sobrepeso y la obesidad. Eso es fundamental, porque estos son factores que, insisto, promueven mucho el desarrollo de diabetes. ¿El ejercicio, doctor? Y, por supuesto, mantener el peso a través de un control alimentario adecuado y la práctica del ejercicio. Aprovecho para informar que el ejercicio actúa en dos formas importantemente en el organismo del enfermo diabético. Una es que durante el ejercicio, lógicamente, los músculos queman azúcar, o sea, extraen el azúcar de la sangre, porque el músculo necesita de la energía que proporciona ese azúcar, y por lo tanto, durante el ejercicio, el enfermo diabético tiende a controlar su diabetes. Claro. El otro mecanismo, y está plenamente demostrado, existen en la membrana citoplásmica de las células, o sea, alrededor de las células, los llamados transportadores de glucosa, que llamamos GLUTs, que son como 12. GLUTs del inglés, que significa transportador de glucosa. Es a través de lo cual la insulina actúa una vez que es captado por su receptor. Estos transportadores se les llama así porque se unen, es como un cochecito, diríamos, que sube a la molécula del vehículo, que sube a la molécula de insulina, la transporta a través de la membrana de la célula y la mete a la célula. Durante el ejercicio está demostrado que estos GLUTs incrementan importantemente su concentración. Por eso es tan importante que todo enfermo diabético practique ejercicio programado. ¿Qué tipo de ejercicio? El que el enfermo diabético lo considere más apropiado. Caminar. Según sus aptitudes, según sus gustos, según sus capacidades, según sus posibilidades. A veces el médico comete el error de imponerle o pretender imponerle un tipo de ejercicio a cada enfermo diabético. Es cierto. Hay que brindarle opciones para que el enfermo diabético elija el tipo de ejercicio. Que no haga el ejercicio como una tarea, como una obligación que el médico le dejó, sino un ejercicio a través del cual él se distraiga. Correcto. Una última recomendación ya para despedir el programa, doctor. Bueno, la recomendación es que efectivamente tomemos en cuenta que la diabetes es un problema de salud, es una epidemia de salud, y que mucho depende de que no aprendemos a comer lo que realmente debemos comer, y por otra parte en que existe vida sedentaria y que hay que evitar estos factores para evitar la diabetes. Y por supuesto que si el enfermo diabético ya es diabético, él con serenidad, con tranquilidad tiene que aceptarse que es diabético y simplemente seguir un plan alimentario, no dieta, insisto, sino un plan alimentario al cual él tiene que adaptarse. Y afortunadamente hay muchos productos que se venden comercialmente, hasta chocolatitos, dulces, refrescos, pasteles, gelatinas, de cuando el enfermo diabético tenga un antojo, pues puede recurrir a ello. Por supuesto. Y por supuesto insistir en que el enfermo diabético tiene que practicar ejercicio. Si el enfermo diabético mantiene permanentemente controlada su diabetes, va a tener una vida totalmente sana. Claro. En cambio, el enfermo diabético descontrolado irremediablemente le va a llevar a todo este tipo de complicaciones tan serias que van a complicar su calidad de vida. Perfecto, doctor. Y finalmente, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí y espero que lo que hayamos externado haya sido de beneficio para todos los televidentes. No, claro que sí, queda abierta la invitación para hacerlo sobre obesidad también. Con todo gusto, doctor. Es algo muy complejo y además pues agradecerle, doctor. Creo que fue toda una cátedra de diabetes y bueno, se logró el objetivo. Le agradezco muchísimo el de haberse dado el tiempo para asistir a nuestro programa, doctor Gómez. El agradecido soy yo. Buenas tardes, doctor, y buenas tardes a todo el auditorio. Un placer. Igual, buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en otro programa más. Los espero dentro de 8 días y justamente vamos a hablar sobre esquemas nutricionales en diferentes enfermedades. Así que por aquí los espero. Su servidor Ricardo Urzúa me despido y agradeciéndoles como siempre su atención durante toda la semana. Muchísimas gracias.